Cada generación tiene una elegida, y solo ella se enfrentará a los vampiros, los demonios y las fuerzas de la oscuridad. Ella es la cazavampiros. Esto es Series Are The New Black. 7, 6, 5, 4, 3, 2. And so it begins. Hello. Finally, they show up. We were on a break! Oh, is anyone there? Is the board on? You can at least say hi. 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 Hey, Green. What the f*** am I f***ing doing here? Y'all know what time it is. This is a recess. This isn't the same as before. Maybe this is an opportunity to make it right. Bueno, gente, temporada 2. No! Please, no! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? Oh, no, it is not! 7, 7, 7, 7, 7. Yeah, I guess I can see it. 7. 7 periods of school, 7 beatings a day. Muchachos, él es Pablo. Full body chills. Feel goosebumps. You missed me, didn't you? I feel I am finally getting the hang of this podcasting thing, huh? It's hard and it's brutal, and that's what makes it special. I'm fired up, ready to go. I'm saying. Showtime! You ready? Let there be light. Cámaras. Action, please. Series. Are The New Black! Why gotta be black? Temporada. 7. Back again. Let's start the show. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are The New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del piloto retro, donde vamos a hablar de una serie icónica de los 90. Estamos hablando de Buffy, la cazavampiros. Así que comencemos. Bien, estamos acá en Series Are The New Black, en el piloto retro. A pedido del público, vamos a hablar de Buffy, la cazavampiros. Ustedes votaron y esta es la que salió la más votada, así que vamos a hacerle caso. Esta serie del 97, que duró hasta el 2003, tiene 7 temporadas, 144 episodios y algunas otras cositas que vamos a hablar después. Joss Whedon, el creador de la serie, cansado de que en los cómics siempre maten a la chica la rubia y linda primero, se le ocurrió hacer una serie en que esta chica sea la heroína, que esté empoderada y que tenga un superpoder para matar a los monstruos. Y así es como llegó la película de Buffy la cazavampiros, que le da origen a la serie, que salió en 1992, o sea 5 años antes. Estaba dirigida por Fran Rubel Kusui, que ya vamos a hablar de él más adelante, y protagonizada por Kristy Swanson, que es una actriz que no triunfó después, y después no quiso hacer la serie, no sé por qué, probablemente porque esta película fue medio un fracaso, y tenía su razón de ser un fracaso, porque era una película súper extraña, era comedia, pero era de terror, y al mismo tiempo parecía como cine de clase Z, no sé, era todo muy extraño, y me sorprendió la cantidad la vi hace poco, por primera vez, y la verdad me sorprendió la cantidad de actores conocidos, famosos, que estaban en la serie. Estaba Donald Sutherland, que debe ser uno de los peores papeles que hizo en su vida, Paul Revens, que es el actor que después hizo Pee-wee, estaba Hilary Swank, Luke Perry, estaba David Arquette y Stephen Root. O sea, unos actores que, nada, hoy no los podrías conseguir juntos en una película. Pero bueno, la verdad es que la película es bastante mala.
más o menos tiene los ingredientes que después llevarían a la serie. Por suerte eligieron los mejores ingredientes y no los peores, pero sí, se veía medio de mala calidad en cuanto a los vampiros, a cómo era la dinámica de los vampiros. La protagonista era buena, creo que es una de las mejores que actuaba, y también tenía como una destreza física que después Sarah Michelle Gellar no la tiene, la verdad. Creo que Kristin Swanson le crea un poco más esto de que sabía pelear, o sea, se ve que había entrenado y cosas así, porque le salía bastante bien el tema de las partes de acción, las partes más físicas de la película, pero todo lo demás es, bueno, nada, un loco, la verdad. Sí conservaba esta idea de Joss Whedon de que la heroína sea la rubia un poco superficial. En este caso estaba más superficial que Buffy, la de la serie, porque en la película Buffy era como la popular de la escuela, pertenecía a las porristas, tenían sus amigas, era como líder de su grupo de amigas, y en Buffy, en la serie, no sucede eso. Y tenía un Watcher ahí también, que un Watcher es como un guía para las cazavampiros, que es como un mentor, que en este caso era Donald Sutherland, que la verdad no le ayudaba para nada en la película, por lo menos. Y bueno, el villano era Paul Rubens, que bueno, hacía lo que podía, pero tenía un disfraz que parecía medio de cotillón. Y bueno, y de eso trata, un poco de ella enfrentándose a vampiros. Le dan esta noticia de que es la cazadora de vampiros, la elegida para ser cazadora de vampiros, se entrena y bueno, y termina matando a algunos. Luke Perry era como su galán, y aquí sí se nota eso de que lo que Joss Whedon quería interpretar un poco, esto de este cambio de roles, de que la mujer sea la empoderada, porque bueno, este galán no era mucho el que llevaba las riendas de la relación, ni mucho menos que todo, más o menos que todo lo termina haciendo Buffy en la película. Y bueno, ese galán tenía un amigo que entre los dos eran como los tontarracos, que eran un poco el comic relief de la película, que ya era bastante cómica, por cierto, junto a David Arquette. Y bueno, tenían como Luke Perry y David Arquette tenían como esta química medio de sketch o de la película Una noche en Roxbury, ese tipo de duplas cómicas que son el comic relief de la película, pero no mucho más. Y sí, estaban bien, pero nada, la película es como, no se las recomendaría, digamos, y además no le hace mucha falta a la serie que vean la película. Después de eso, en el 96 se hizo una Night Pilot, que para los que no saben es como este piloto que nunca sale al aire, que es el que se mandaba a las empresas antes. Se mandaba un episodio piloto para un poco convencer a las cadenas de que te dieran una temporada, y bueno, y lo logró con este piloto de 25 minutos, que lo pueden ver en YouTube, está si lo quieren ver, y dura 25 minutos. Y bueno, tiene algunas diferencias. Por ejemplo, está Ray Fragan como Willow. La Willow que todos conocemos no era la actriz original que habían elegido. En este caso, pobre esa actriz, la verdad me da un poco de pena, porque bueno, Willow después se convirtió en un personaje icónico, y bueno, la actriz tuvo mucho suceso después de eso. Pero bueno, Ray Fragan creo que había leído como que no quiso hacer la serie, no lo quiso hacer, que no sé si será tan cierto en realidad, porque la fisonomía era totalmente diferente, era como otro tipo de nerd, así entre comillas, y la verdad, por la edad, no quiero ser malo, pero parecía un poco más grande, sobre todo por la ropa de los 90, que era bastante confusa, y ya vamos a hablar de eso. Y después estaba el director, que era Stephen Tobolowsky, que quizás no les suene de nombre, pero si le ven una foto lo van a reconocer. Este actor que estuvo en muchísimas series, era el director de la secundaria, que también lo cambian para la serie. En este piloto que no salió al aire, básicamente pasa lo mismo que en el primer piloto de Buffy, solo cambiaron algunas cosas
como que no está la disco a donde van a bailar en el primer episodio. Todas las escenas del final del episodio suceden en el teatro auditorio del colegio. Y bueno, y después en realidad lo que pasó es que en el piloto de la serie, para que dure más, para que dure unos 40 y pocos minutos, agregaron escenas que ya vamos a hablar de eso. Pero si lo quieren ver, lo tienen ahí en una calidad medio rara, que casi no se distinguen los colores, lo tienen en YouTube. Hablando un poco del creador, de su creador, de Joss Whedon, bueno, después de Buffy, la verdad tuvo un gran éxito. Siguió produciendo cosas relacionadas a Buffy, como una serie animada o algo así, que duró otras más temporadas, pero después se fue a hacer Avengers y la verdad tuvo mucho éxito con eso, la pegó bastante. Hizo otra serie que me gustaba mucho, que la cancelaron, que se llamaba The Nevers, de HBO. Si no la vieron, véanla, porque está muy buena. Lo único malo que queda medio inconclusa un poco porque la cancelaron, pero estaba muy buena. Tiene que ver, se parece un poco más a Penny Dreadful que a Buffy, por suerte. Así que si no la vieron, me gustaba mucho, se llama The Nevers. Bueno, y Joss Whedon después tuvo algunos problemas que lo cancelaron. Algunos actores, la actriz que hace de Cordelia en la serie, salió a hablar de los maltratos que recibía durante la grabación, medio que trataba mal a los actores. Y medio que estaba cancelado por eso, porque abusaba verbalmente de muchos actores. Después más adelante vamos a hablar sobre la serie Revival, que bueno, ahí vamos a volver a hablar de Joss Whedon. Hablemos un poco de la historia y el contexto en el que llega esta serie, que llega a la cadena de WB, que es una cadena que fue bastante exitosa por traer estas series adolescentes. Después esta cadena se convirtió en The CW y bueno, y siguió siguiendo por este camino de series adolescentes exitosas como, no sé, Gossip Girl, Dawson's Creek, también la pasaban en The CW, Gilmore Girls. Bueno, todas las series esas icónicas que vimos nosotros, los millennials en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, salía por The WB, pero bueno, sí se dice que Buffy fue uno de los grandes éxitos de esta cadena y fue la que medio salvó, que al principio no le tenían fe. La verdad no era una serie tan barata por algunos efectos especiales que eran bastante básicos, pero para esa época hacer una serie con tantos efectos de maquillaje, hacer una serie de terror que podría haber salido muy mal, estos maquillajes y máscaras de efectos especiales también, fue una apuesta bastante grande que la verdad salió bien, y después fue el gen para muchas otras series y películas muy de la época de los góticos, que bueno, empezó a salir Charm en el 98 y después de que terminó Buffy, medio que vino la fiebre por los vampiros, que desembocó en Crepúsculo, la saga Crepúsculo, la serie True Blood, que son las dos del 2008, y The Vampire Diaries, que también de CW en el 2009. Así que fue bastante importante para las series de terror en televisión, que no había muchas hasta entonces, y bueno, empezaban a probar todos estos efectos especiales que bueno, son de dudosa calidad, pero para esa época era como algo innovador. Vamos a la serie, hablando de los personajes y de los actores. Estaba Buffy, que era la protagonista, interpretada por Sarah Michelle Gellar, una actriz que venía mucho del mundo de la publicidad. Empezó haciendo publicidades desde muy chiquita, después hizo algunas novelas para televisión y la verdad la consideraban bastante buena actriz. Y bueno, ella se presentó para hacer el papel de Cordelia en realidad, pero quedó para Buffy. Y bueno, menos mal un poco también. Después estaba Xander, que era como un skater, y no diría que era un galán, porque en realidad el grupo de Buffy estaba compuesto como por los rejects de la escuela, y bueno, Xander era uno de ellos, que estaba interpretado por Nicholas Brendon. Después está Willow,
que es Alyson Hannigan, que bueno, la mayoría de nosotros la conocemos por How I Met Your Mother, pero Willow fue su verdadero salto a la fama y la verdad es una actriz bastante famosa. Después hizo American Pie y otros éxitos, la verdad le fue muy bien en su carrera. Después estaba Giles, interpretado por Anthony Head, que era el bibliotecario de la escuela de Buffy, pero en realidad es un Watcher, que ya vamos a hablar de que es un Watcher, que le ayuda más con lo teórico de ser un cazavampiro que con el entrenamiento y eso, como pasaba en la película, por lo menos en este primer piloto, ¿no? Después estaba Cordelia, que estaba interpretada por Charisma Carpenter, que bueno, era la popular de la escuela, medio la bully en realidad. Y después estaba Ángel, que es de Boreanas, que bueno, él también fue exitoso, pero más en el mundo de las series, hay que decir, no tanto de las películas, porque después hizo bastantes otras series y era como el galán de la época en realidad, pero no mucho más que eso. La madre de Buffy estaba interpretada por Christine Sutherland, que yo creía que tenía que ver algo con el otro, con Donald Sutherland, pero no tenía nada que ver. Y después estaba Julie Benz, que bueno, esa sí tuvo más éxito y también en muchas series está. Me la acuerdo sobre todo de Roswell, que es bastante buena, interpretando a Darla. Y Jesse, que es Eric Balfour, que aparece muy poquito en Buffy, pero es bastante central, sobre todo acá en el piloto. Pasemos de lleno a la parte del piloto, que hay que decir que se estrenó como un episodio doble, por eso el primer episodio, el episodio piloto o el primer episodio, en realidad es una primera parte, que eso cambia un poco la estructura, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Después vamos a hablar del segundo episodio, de la trama del segundo episodio más que nada, pero bueno, como todo tropos de piloto, siempre es un personaje que llega a un lugar nuevo, un casamiento, una muerte inesperada, al personaje se cambia de lugar totalmente, le cambia la vida, un despido del trabajo, cosas así. En este caso es un personaje que llega a un nuevo lugar. El Cold Open igual no tiene nada que ver con Buffy casi, pero vemos a Darla, este personaje interpretado por Julie Benz, que está con un chico, entran a la escuela por la ventana de noche y a ella se la ve bastante asustada, medio que el chico le dice algo de ir a la terraza de la escuela para ver la ciudad, supuestamente iban como a besarse o a hacer algo. Darla se asegura de que no haya nadie en ningún lado, está con miedo y demás, y de repente se da vuelta y es Darla la que se convierte en vampiro y muerde a este chico en el cuello, ¿no? Ahí vemos la primera transformación de vampiro, que es bastante inesperada, una máscara que bueno, con los años fue mejorando bastante esto del prostético de las máscaras. Acá se ve un poco ficticio y raro, pero bueno, es lo que había en esa época. Y bueno, así comienza este primer Cold Open, que es esta escena que viene antes de los créditos. Y un poco vemos la visión que tenía Joss Whedon, esto de este role switch, de que la chica rubia justamente sea como la poderosa, o la villana en este caso. De ahí viene el opening credits, que bueno, tiene es como un instrumental muy icónico, la verdad, que es como un rock grunge de los 90, bastante arriba y pegadizo también, con mucha potencia, y se ven imágenes como de la primera temporada, que la verdad spoilea bastante mucho. Por eso, por lo general, los pilotos no tienen, los primeros episodios no tienen opening credits, pero bueno, en esa época para la tele era medio necesario, y bueno, vemos los créditos con imágenes de los personajes principales de la serie. La serie comienza con Buffy teniendo una especie de pesadilla, que también spoilea bastante porque es como una especie de premonición de lo que va a suceder en el episodio, más allá del primer episodio. Después vi algunas imágenes, lo volví a ver, y sí, aparecen muchas cosas que vamos a vivir en la temporada en realidad. Y bueno, y se despierta y se escucha a la madre que le dice que va a llegar tarde a su primer día de clases. Buffy llega a una nueva escuela, la madre la lleva en el auto y le dice que trate esta vez de no arruinarla ni cagarla,
que trate de hacer nuevos amigos y qué sé yo. El primero que vemos es a Xander, que bueno, la ve a Buffy y ya medio que se enamora un poco, que viene en un skate, que es bastante raro ver estos personajes haciendo de joven, que es un tropo muy de la época también, como pasaba en Dawson's Creek. Estos actores eran un poco más grandes, eran un poco mucho más grandes de la edad que interpretaban, y es como medio raro verlo en un skate, pero bueno, vemos a Xander que un poco se enamora a primera vista de ella, y al toque aparece Willow, que bueno, es como una de las mejores amigas de Xander. Ellos habían tenido como una mini relación cuando eran muy chiquititos, así que se conocen como desde la primaria, y ahí comienza la serie. Aparece Jesse, este personaje que es amigo de Xander, que también hablan como de la nueva, es como se corre la bola en Sunnydale, de que había una chica que había llegado por un intercambio. La primera escena es con Buffy hablando con el director, que el director se fija en su legajo y le dice que está todo bien, que se sienta libre, que acá no discriminamos a nadie, hasta que ve en sus archivos que medio que inició un fuego en el gimnasio de su anterior secundario, que yo creí que eso iba a estar conectado con la película, y la verdad que no. Si bien la película, el clímax sucede en un gimnasio, porque estaban en el baile de graduación, pero no se incendia ni nada, pero sí la terminan corriendo, se ve por eso. Hay una pequeña conexión, pero no es exactamente así. Y medio que el director como que se retracta un poco, que trate de no mandarse cagadas, ni le dice a Buffy que trate de no mandarse cagadas ni nada, y Buffy le promete que iba a ser todo diferente en esta escuela. Ahí al toque como que se choca con alguien, le tira las cosas, y vemos que Xander es la primera que tiene una conversación con ella. Veo que Xander se pone nervioso y dice cualquier cosa, a Buffy se le cae una estaca. O sea, es bastante descuidada si quería ocultar su superpoder. Hasta acá no vemos nada raro de Buffy, no sabemos qué es ni nada, salvo por ese texto que sale en la introducción, que es el que dije acá al principio de este episodio, que sale en el opening credits. No sabemos mucho más de Buffy, y además el título, bueno, que ya nos decía todo, pero en la escuela nadie sabe nada. Bueno, Buffy sigue su primer día en el colegio. En su compañera de aula está Cordelia, que le presta el libro para que vea en la clase, y medio que se hacen amigas, y Cordelia le dice yo te voy a enseñar, porque Buffy necesitaba el libro, y le dice yo te voy a hacer un tour de la escuela, y bueno, le va introduciendo a todos los personajes y le va contando un poco. Cordelia le va contando sobre la escuela. Buffy le dice que vivía en Los Ángeles, y Cordelia le hace un comentario sobre los zapatos, sobre lo que está de moda y lo que no está de moda, le hace como un test, algo muy, muy superficial, muy de porrista, de las porristas, del estereotipo de porristas de esa época. Y ahí se cruzan a Willow, y medio que Cordelia le hace bullying, y Buffy se queda medio extraña con esa interacción de Cordelia, y por eso después, más tarde, se acerca a Willow. Pero antes, Cordelia le muestra la biblioteca, y ahí conoce a Giles, que es este bibliotecario, y bueno, Buffy le pide el libro común de siempre, que está buscando el libro de historia o algo así, y este tipo Giles ya le dice no digas más nada, ya sé que estás buscando, y le saca un libro así gigante que dice vampiros, un libro antiguo, y Buffy se queda como no estoy buscando eso, no quiero saber nada de eso, chau, me voy, y se va, escapa básicamente. Bueno, después de eso vemos a dos chicas en el gimnasio de la escuela, medio hablando de Buffy, porque bueno, toda la escuela está hablando de ella, de la nueva, y cuando abre el locker cae el cadáver del chico que Darla había mordido en el cold open, y le cae así, y bueno, la chica grita y qué sé yo. Después Buffy la ve a Willow en el patio y se acerca, y bueno, le dice algo así como que necesitaba su ayuda. Buffy medio que se siente un poco mal por cómo la trató Cordelia, y medio le quiere demostrar que ya no es así, y bueno, y que quiere como que ser amiga de Willow. Le dice que estudien juntas, que necesita ayuda, y Willow le dice sí, obvio te voy a ayudar, vamos a la biblioteca.
cuando le dice biblioteca, obviamente Buffy no quiere saber nada con la biblioteca, pero Willow le dice que el tipo que está ahí es bastante buena onda y que está recién llegado de la escuela, que viene de Inglaterra. Ahí de la nada aparecen Xander y Jesse y medio que se hacen como amigotes ahí en el grupo. Xander medio que le sigue tirando onda a Buffy, pero de una forma muy extraña, muy de loser. Y de la nada aparece Cordelia, que los ve juntos y se pone un poco extraña, pero les dice que se canceló una clase porque encontraron un cadáver en el gimnasio. Ahí Buffy se empieza a desesperar un poco, le pregunta a ellos, a Cordelia, si el cadáver tenía alguna marca, entonces quedan medio raros, y bueno, Buffy sale corriendo para ver qué pasó. Cuando va a ver el cadáver, ve que tenía justamente las 2 marcas de la mordida y bueno, ahí se da cuenta de lo que está pasando. Hasta acá es como la introducción. Esto todo pasa en la introducción, así que hasta acá sería la introducción. Vamos a escuchar un tema, el opening credits, y después seguimos con más. Hola, si estás escuchando esto es porque estás escuchando la versión de YouTube de este podcast. Para escuchar la versión completa con música de tus series favoritas, tenés que escuchar este podcast desde Spotify. Estamos como Series Are the New Black. En iTunes estamos como Homo Bien Podcast. Y en Audioboom o en Google Podcast estamos como Series Are the New Black. Simplemente tenés que tipear en cualquier buscador de Google Series Are the New Black. Recordá que para que te avise cuando hay un nuevo podcast acá en YouTube, tenés que suscribirte a mi canal, apretar la campanita y así te va a avisar cuando hay nuevos episodios de este podcast. Ahora sí, seguimos con el próximo bloque de Series Are the New Black. Bien, seguimos acá en el piloto retro de Buffy la Cazavampiros. En este bloque vamos a hablar del desarrollo de los personajes en el conflicto, un poco de la técnica y de las actuaciones. Sigamos con el desarrollo de la serie. Vamos a resumir para que no sea tan largo. Además no se lo quiero contar. Primero véanlo y después escuchen este podcast, porque si no les voy a spoilear todo. Pero bueno, básicamente después Buffy va con Giles, le dice que no quiere ser cazavampiros, que ya está jubilada, que no quiere saber nada con esto. Giles ahí le explica que él es el Watcher, que el Watcher es como este mentor que guía a las cazavampiros y que no va a poder evitar, aunque quiera, van a seguir apareciendo los monstruos. Y bueno, Buffy como que se pone seria, le dice que no quiere saber nada porque perdió un montón de amigos, se tuvo que mudar, fue bastante traumático lo que le pasó en la otra escuela y no quiere saber nada, y se va enojada de ahí. A todo esto Xander estaba en la biblioteca y escucha todo lo que pasó y no entiende nada. Esa noche Cordelia la había invitado a The Bronze, que es como el boliche, la disco donde todos van en el pueblo, que está en la parte mala del pueblo, entre comillas. Buffy se prepara para ir en su casa. La madre ya le dice vas a salir y qué sé yo, la cuestiona un poco, y si bien le dice que todo lo del pasado queda en el pasado, veo que la madre está preocupada por las juntas de Buffy y cree que, como toda madre, cree que las juntas por las que Buffy se salió del camino, pero bueno, la madre está bastante presente en este sentido, aunque no puede hacer mucho porque Buffy se escapa igual, porque Buffy es bastante rebelde, pero bueno, un poco confía en ella y por eso la deja salir. Esa noche, en el camino al boliche, es donde Buffy se cruza empieza a sentir como una presencia. Vemos que Buffy se salta hasta unos cables que había por ahí y se cuelga de unos cables, y vemos a un tipo que le estaba siguiendo, le pega una patada y ahí es cuando conocemos a Ángel, este especie de vampiro. O sea, Buffy sabe que es vampiro, pero le dicen yo no quiero hacer nada, solo quería ver cómo eras o algo así. Le dice que esperaba que sea como más grande y fuerte, pero bueno, veo que tienen un momento ahí que es entre sexy y peligroso, y veo que Ángel le dice que yo soy un amigo y le entrega, y Buffy le dice que no quiere saber nada, vuelve a este speech de que no quiere hacer nada, no quiere meterse en problemas ni nada, y le dice no hubieras venido a la boca del infierno por Sunnydale, por el pueblo. Aunque quieras o no, la cosecha es esta noche,
la cosecha va a suceder, está por llegar la cosecha, así que es mejor que estés protegida. Y ahí le pasa como le regala una cruz de plata. Y bueno, de ahí Buffy sigue su camino hacia el boliche. En el boliche se encuentra con Willow, en la barra del boliche se encuentra con Willow, que está como insegura de que nadie se le va a acercar a hablar nunca. Y Buffy le dice algo así como que la vida es corta, no voy a hacer el chiste, pero no, le dice que la vida es corta y que disfrute y que no esté tanto pensando en que no le gusta a los hombres. Y medio que Willow se queda pensando en ella. Ve que Giles está en el boliche, una cosa rarísima que el bibliotecario esté en el boliche, además porque es un señor bastante grande para la edad que tienen todos ahí. El boliche es bastante un tugurio donde pasan rock y cosas así pesadas. No es como un boliche, no es como una disco colorida, sino bastante oscura, que es lo que le dice Giles cuando ve a Buffy, que tiene que ir ahí porque está preocupado de que los chicos vengan ahí, porque es un lugar donde puede haber demonios y vampiros. Veo que ahí tienen una discusión con Buffy de que aunque lo quiera evitar van a aparecer todo el tiempo, y le empieza a hacer un test de si puede sentir la presencia de otros vampiros, que debería. Y Buffy le dice sí, obvio, pero en realidad no sé si tanto, es como algo que no lo tiene tan entrenado. Y ve desde el balcón del boliche a Willow, que está hablando con un tipo que se ve bastante como vampiro. Buffy señala ahí hay uno y se da cuenta que está con Willow, y ahí medio que se alarma. Buffy en realidad se da cuenta que es vampiro por cómo está vestido, con ropa antigua, algo medio superficial, pero bueno, era como su forma de reconocerlos en ese momento. Y también le cuenta a Giles sobre la cosecha y cree que Ángel está con Giles, pero en realidad no tiene nada que ver. Y Giles, el bibliotecario, se queda medio pensando en esto de la cosecha y se va a investigar. Otra cosa que sucede en The Bronx, en el boliche, es que Cordelia está con sus amigas, se acerca a Jessie y medio que lo rechaza. Jessie va a buscar a otra chica para conquistar, y ahí se da vuelta una chica rubia y es Darla, la vampiro del principio del episodio. Después medio que sabemos qué pasó con Jessie. A todo esto, en paralelo a todas estas acciones, habíamos visto que en las profundidades de la ciudad, como exactamente debajo de la escuela, hay una especie de túneles donde vemos resurgir un vampiro. Ahí conocemos que Darla y otro vampiro grandote que se llama Luke logran sacar de las profundidades a este jefe de los vampiros, que no me acuerdo si tenía nombre, pero es como el amo del vampiro. Y ahí hablan un poco de esto de la cosecha y de que necesita sangre joven para poder pasar del inframundo al mundo real, y que bueno, que todos los vampiros y demonios empiecen a salir a la superficie. Pero para eso necesita energía, y por eso necesita sangre y cuerpos de vírgenes como ofrenda, y es por eso que estos vampiros están buscando como esa ofrenda para darle a su amo. Bueno, Buffy sale desesperada a buscar a Willow, ahí se encuentra con Xander, y medio que Xander le tira el chiste de que que ella sabe que es cazavampiros. Buffy le dice, bueno, no me importa, básicamente, y le dice que le diga dónde llevan los chicos que salen del boliche para conquistar a las chicas, y le dice seguramente fueron al cementerio, y hasta ahí termina como este desarrollo, la parte del conflicto, y llega a la parte final, que bueno, vamos a hablar en el próximo bloque. Hablemos un poco de la técnica de la serie. En este caso hay una estética bastante marcada. Si bien la parte de la escuela es un poco más cálida, sí hay un juego especial en la iluminación, de esto de crear luces y sombras, casi claro oscuro, con una luz muy, muy marcada, muy plana e intensa, y sobre todo en las partes de la noche, que es bastante dura la luz, pero bueno, le da este efecto más tenebroso a toda la serie, y tiene todo un tono más azulado. En ese sentido, sí podemos decir que la serie innovaba en hacer este tipo de televisión, además que no había muchas series de terror. Después, en cuanto a la dirección, es bastante normal. Los sonidos, lo que no estaba tan bueno eran los efectos de sonido. Después, cuando hay luchas y peleas, veo que tienen unos sonidos muy,
de botonera cómica y también de cómic, que es muy gracioso y le queda fatal, la verdad, porque ahí sí la hace muy de Cinezeta. En cuanto a las actuaciones, bueno, sí tenemos que destacar la de Sarah Michelle Gellar. Es bastante fresca, como que no cuesta nada empatizar con el personaje de ella, ni con el de Willow tampoco, que a pesar de ser una nerd, que a pesar de ser la nerd entre comillas, no es de esas nerds como súper insoportables, medio que terminas empatizando mucho con ella porque es muy carismática. Después el actor que hace Xander era bastante flojini, pero está bien, digamos, no está interpretando a un adolescente de menos de no sé, 16 años, así que no espero mucho de su actuación. Y después está Giles, que bueno, sí parece un señor grande, no sé qué edad tenía en esa época, pero bueno, se lo nota un tipo más grande. Sí me molesta un poco la proxémica de Giles, como que siempre les habla muy cerca a todos, sobre todo a Buffy, me hace como mucho ruido eso, pero bueno, quizás era porque la pantalla era cuadrada y porque tenía que estar bastante cerca, pero si hay algo de como él, como que se les viene encima a todas, y me pareció medio raro. Y bueno, y después está Cordelia, que está bastante bien en su papel, se nota que es bastante villana, haciendo comentarios pasivo-agresivos, siendo la bully de la escuela, y está muy bien porque al principio medio que no te la esperás, hasta que le habla así a Willow, como que le cambia la personalidad totalmente, pero bueno, está bien. Y hablando como un poco del maquillaje, sí es verdad que fueron mejorando las máscaras a medida que pasó el tiempo, por suerte, y después mucha de esa estética siguió apareciendo en otras series de vampiros, muchos inspirados en ellos, y en otras es porque justamente fueron ellos los que estaban en esta serie. Los vampiros de True Blood se parecen un poco, y los de The Vampire Diaries no sé si tanto, pero sí, esto de hacer la ceja como súper marcada, creo que mucho viene de la técnica que encontraron acá en Buffy la Cazavampiros. Así que está muy bien. Quizás acá en el primer episodio, en el piloto, se ven un poco extrañas. Sí hay algunos temas del maquillaje de Ángel, por ejemplo, que noté, que como que tiene la cara pintada de blanca, pero en el cuello está como, no está pintado todo el cuello hasta abajo, como nos enseñaron los drags, y se nota un poco ahí la inexperiencia, pero bueno, es algo que va mejorando con el pasar de la temporada. Y también hay que decir que en 5 años la evolución de todo, de los efectos y demás, es mucho mejor en la serie que en la película. Lo único que no mejoró tanto es la parte física de Buffy. Cuando lucha se nota que está luchando medio coreografiada, como que no le sale tan fluido como la protagonista de la película. Eso también va mejorando con los años, pero bueno, acá en el piloto se lo ve como muy inexperiente, con mucha inexperiencia en ese sentido, como que no tiene esa forma, no tiene como la técnica todavía muy aceitada, y se nota mucho que nunca había dado una patada antes o una piña o hecho nada tan físico para ser una cazavampiros, justamente, que ya viene luchando y haciendo cosas físicas hace años. Es como que se nota mucho que era su primera interpretación de un personaje que lucha y demás. Sí tiene algunos dobles de riesgo en la parte de las peleas, pero no lo suficiente porque, bueno, creo que ella quería como entrenar y ponerse en forma y hacer como todo ella, pero bueno, sí se la ve bastante floja en ese sentido. Vamos a escuchar un tema de este piloto y después seguimos con más. Y después seguimos con el desenlace. Bien, si estás escuchando esto es porque estás escuchando la versión de YouTube de este podcast. Algo que me olvidé de comentarte es que en Spotify tenemos una lista de reproducción con toda la música que escuchas
en nuestro podcast es toda música de series, de episodios y soundtracks de tus series favoritas. Esa lista de reproducción de Spotify se llama Series Are the New Black Soundtrack. Y ahí puedes escuchar toda la música que ponemos acá entre bloque y bloque. Ahora sí, continuamos con el próximo bloque de Series Are the New Black. Bien, y pasaba Sprung Monkey con Believe de la banda de sonido de este piloto de Buffy la Cazavampiros. Seguimos acá en el piloto retro y en este último bloque vamos a hablar un poco de la música, el desenlace de la serie, el segundo capítulo y algunas otras cosas más. Hablando de la música, en estos dos primeros episodios solo usan la música de esta banda que la verdad no la conocía, se llama Sprung Monkey, una banda de San Diego que hacen este rock bastante pesado, por cierto, que bueno, es la banda que está tocando en The Bronx, en el boliche ese. En el boliche apenas entra Buffy y ve que está tocando esta banda en ese boliche, una banda de rock bastante pesado, medio grunge, muy de esa época. Me hace gracia que el boliche se llama The Bronx. Durante toda la serie hay estos tipos de puns, de gags con todo lo que tiene que ver el sol, The Bronx, el bronceador. Buffy se llama Buffy Summers por el verano. Sunnydale se llama la ciudad donde están y la secundaria. Tiene ese pequeño jueguito de palabras que hacen con la serie. Y bueno, y después la música de la serie es muy de ese tipo de música de serie adolescente noventosa, muy Green Day, No Doubt, The Cranberries, The Offspring y esas bandas que escuchábamos en los 90, mezclado con algunos temas de rock, de pop que empezaban a aparecer, pero lo usaban más para las baladas, para los momentos románticos, usaban el pop más romanticón, más de balada sobre todo. Pero bueno, en estos dos episodios todo está musicalizado por todos temas de Sprung Monkey. Y algo de la intro que no dije es que lo hizo una banda llamada el tema instrumental, que después se convirtió en icónico, lo hizo una banda que se llama Nerve Hater, que tampoco la conocía. Y contaban que se hizo bastante rápido y la verdad se convirtió en el tema icónico de la serie y lo usaron durante las 7 temporadas, nunca lo cambiaron. Bien, volvamos a la parte final del piloto, el clímax y el desenlace del piloto. Todo confluye en un mausoleo del cementerio donde este chico la lleva a Willow y medio que la empuja hacia el mausoleo para morderla, y bueno, justo ahí aparece Darla también con Jesse, que Darla finalmente lo muerde a Jesse, se lo tira ahí junto a Willow, y bueno, ahí es cuando aparece Buffy con Xander y empieza a luchar contra estos dos vampiros. Bueno, después comienza a pelear contra Darla. Willow se lo lleva a Xander y a Jesse, y justo cuando estaba por matar con la estaca a Darla, aparece el otro vampiro grandote, Luke, y le agarra del cuello a Buffy, y ahí es cuando Darla se escapa. Finalmente Buffy queda mano a mano con este vampiro gigante Luke, tiene una pelea bastante dura, ahí es donde vemos que usan el doble de riesgo, y el episodio termina con ella atrapada en la tumba donde la tiró el vampiro, al lado de un cadáver, de los esqueletos de un cadáver, y este vampiro Luke a punto de morderla. Si tenemos que hablar hasta acá, el piloto es un buen primer piloto, muy introductorio, pero no se hace tan pesado, la verdad, con los personajes que tiene y el hecho de que no dura 1 hora, 1 hora y 10 como duran ahora los pilotos. Se hace bastante rápido, en 40 minutos, resumir todo. Hay algunas cosas que me gustan del piloto y otras no tanto. Creo que el piloto que no llegó al aire, el United Pilot, era como mucho más conciso y iba más al grano. Este le agregó cosas que, si bien están bien para el resto de la serie, no sé, tiene algunas escenas que no eran tan necesarias, como las de la madre y eso, pero bueno, creo que hacen a la serie y está bien. En cuanto a si es entretenido, podría decirse que sí,
Creo que por ahí hay mucho contraste entre la Buffy que habla de zapatos y de las cosas que están de moda con Cordelia y demás, y la Buffy cazavampiros que se pone como súper seria y medio goth o medio emo cuando habla sobre el tema de ser cazavampiros. Pero más allá de eso, creo que está bien porque creo que está bien, creo que es la clara protagonista de la serie y como dije antes, creo en un momento que no te cuesta empatizar con ella ni con el grupito de sus amigos nerds. Por lo menos no lo hicieron tan insoportable como en la película. El personaje de Willow también está muy bien, pero hay como algunas cosas que son inconsistentes, como el hecho de que vaya a tomar a la barra sola en ese boliche súper oscuro, y al mismo tiempo sea tan inocente como para seguir a un tipo a un cementerio, a un tipo que recién conoce. Bueno, la impunidad también de los 90 y de los adolescentes de esa época que salían a jugar a la calle y se iban a estos tipos de lugares de noche y tomaban alcohol y demás. Que eso también no sé cómo pasaban en esos lugares si tenían 16 en teoría ellos. Pero bueno, no sé qué pasaba en esa época exactamente. Yo empecé a ver Buffy un poco después. No sé si al principio se tomó como algo medio ridículo o si realmente estaba buenísimo que hubiera una serie de terror. Sé que tuvo muy buen rating igualmente y la serie fue muy popular. Para durar 7 temporadas también era porque había funcionado bien, estaba funcionando bien. Pero bueno, en este piloto se nota que le faltaba definir un poco el género porque era como una serie de terror adolescente sobre estudiantes de una escuela y estaban como encontrando la forma de mantener el tono, de si iban a ser más graciosos o más serios o más película de clase Z, pero creo que dentro de todo lo logran porque podría haber sido tomado como una comedia, como una cosa bizarra, y no es para tanto, es más un drama adolescente que tiene este componente de terror. Quizás hubieran faltado un poco más de escenas de terror en este piloto, en este primer episodio, algo más de suspenso, de terror, que eso solo lo vemos cuando aparece Ángel, pero lo demás es mayormente un drama adolescente. Después de ese sigue el episodio Harvest, que es la cosecha, que bueno, para resumirlo, Buffy logra escapar de ese vampiro con la cruz que le había regalado a Ángel. Buffy sale corriendo, rescata a Willow y a Xander, como que pierden a Jesse. A Jesse se lo llevan a este jefe de los vampiros como ofrenda, pero el jefe de los vampiros necesita algo que no sea como sobras de otros, necesita un cuerpo virgen, decía, o algo así. Y mientras Buffy y sus amigos empiezan a explorar en la librería qué iba a pasar, qué era la cosecha y todo eso, descubren como que la cosecha es esto de cuando los demonios y demás pasan del inframundo al mundo real, y ese portal se iba a abrir esa noche, y solo se iba a abrir a través de si este jefe de los vampiros lograba tener la sangre de muchos adolescentes vírgenes. Y ahí iban a surgir los demonios y monstruos del inframundo y se iba a ser como el fin del mundo o algo así. Para esto, este jefe de los vampiros como que toma el cuerpo de una especie de receptor, de vasija, le dicen ellos, de recipiente, y se mete al cuerpo de este vampiro Luke. Así, cada vez que él muerda o se alimente de la sangre de algunos adolescentes, el jefe de los vampiros se vuelva más poderoso y pueda saltar al mundo, pueda pasar del inframundo al mundo real. Mientras vemos esto de los vampiros, Buffy y su grupo de amigos, Giles, Xander y Willow, que ya saben toda la verdad acerca de quién es Buffy y demás, se ponen a investigar y bueno, en este episodio tratan de rescatar a Jesse y lo van a buscar, y medio que ahí se dividen los roles. Willow se encarga más de las computadoras, de la computación, de investigar con la computadora, Giles se encarga más de las cuestiones
con los libros. Y bueno, y Xander medio que va a ser como más la parte de la fuerza, ayudando a Buffy a lo que sea. Bueno, Willow encuentra los mapas de las alcantarillas de Sunnydale y llegan a la conclusión de que debajo del mausoleo seguramente está la entrada a este inframundo donde están todos los vampiros y el jefe de los vampiros. Buffy primero va sola, Xander le quiere acompañar porque no la quiere dejar sola, va a la casa, busca armas y estacas, agua bendita y demás cosas, y va a rescatar a este chico Jesse, y bueno, se mete en las alcantarillas. Antes tiene de nuevo un pequeño encuentro con Ángel, que está medio de más, la verdad, estos encuentros con Ángel, porque no le dicen mucho, no le sirve, no sabemos qué quiere, no sabemos qué hay, pero sí hay como una especie de tensión sexual entre ellos. Bueno, Buffy se mete a las alcantarillas y bueno, descubre que alguien la está siguiendo, y era Xander que medio que la viene a ayudar y le insiste para que vayan juntos y no vaya sola. Mientras tanto, los vampiros agarran a Jesse, lo muerden y lo dejan como cebo para que Buffy, para atrapar a Buffy, digamos, y en un momento casi la logran atrapar. Bueno, ahí Buffy y Xander encuentran a Jesse, lo tratan de salvar, pero todo era una trampa porque Jesse ya estaba convertido en vampiro, vemos su conversión, y medio que los encierra en un lugar como para que los otros vampiros los muerdan, pero Xander y Buffy logran escapar. Bueno, a todo esto descubren que mientras tanto Willow y Giles ya descubren todo cómo es el paso de este inframundo al mundo que va a usar el jefe de los vampiros, y piensan a dónde van a ir seguramente todos los vampiros esta noche para morder a jóvenes vírgenes, obviamente al boliche de Bronze. Y entonces el episodio medio que confluye en The Bronze, donde van los vampiros, encierran a los adolescentes, cierran las puertas y empiezan a morder en el escenario. Este vampiro Luke, que es como el elegido, empieza a morder a los adolescentes. Cordelia también está ahí, y ahí es cuando llega Buffy con sus amigos y medio que rescatan a todos, mientras Buffy se encarga de pelear con los vampiros, con todos, especialmente con Luke, al que logra matarlo finalmente, y así el jefe de los vampiros no puede pasar el portal hacia la vida, el mundo real. Jesse en un momento quiere matar a Xander. Xander como que no le puede clavar la estaca porque es como su amigo, y finalmente por un accidente alguien lo empuja a Jesse y se termina muriendo. Y bueno, así es como evitan el fin del mundo y esto de que se escapen los demonios, aunque después como que dan a entender que igual van a seguir apareciendo muchos demonios más. Al final del episodio, bueno, como que se juntan todos y hablan de lo que pasó anoche, y medio que minimizan bastante el hecho de que todos los adolescentes que estaban adentro del Bronze la vieron a Buffy luchar y enfrentarse a algunos vampiros, pero bueno, como que minimizan el hecho y dicen, total, son adolescentes, se van a olvidar enseguida del tema. Cordelia va a seguir hablando mal de ella igualmente, así que es lo mismo, pase lo que pase. Y el episodio termina con ellos volviendo a la secundaria, tratando de tener una vida real, y bueno, contentos por haber evitado que la cosecha avance. Bien, y ahí terminarían estos dos episodios que son considerados, que bueno, es el piloto y el segundo episodio, que como están continuados, lo hablamos acá en el piloto retro. Para hablar ya en general, podría decirse que están bien ver los dos episodios, como que tiene más sentido la historia. Quizás en esta segunda parte quedó un poco más el tema de la investigación y todo, que no era tan entretenido, pero lo contrastaron con esto de Buffy y Xander entrando al túnel, que le dio un poco de ritmo. Y bueno, bastante controversial esto también de matar a uno de los amigos de Xander, y también decía esto de que en este episodio se ven más bien
mucho mejor los roles que va a cumplir cada uno durante la serie. ¿Qué es esto? Xander poniendo la fuerza, Willow poniendo la parte más tecnológica con la compu, internet que recién estaba apareciendo. De hecho, Buffy creo que es una de las primeras series que se acuña la frase Google it, como para buscar en Google. Y bueno, después Giles, que va a ser como la guía, pero más la guía teórica, digamos, no tanto en cuanto a la acción. En cuanto a la recepción y las repercusiones, bueno, ya les dije que tuvo un éxito bastante grande cuando salió. Lo vieron muchos millones de personas. Y otra cosa que me gusta de este piloto es que no es una origin story, sino como que ya agarramos la trama bastante empezada. Ya Buffy sabe que es una cazavampiros, ya ha vivido bastante de eso, así que no hay que enseñarles las cosas de cero como pasa en la película. Me gusta que hayan resumido esa parte, porque si no, sí va a ser demasiado tediosa, y que medio el espectador va descubriendo las cosas que pasan van descubriendo qué cosas pasaron en el pasado, y está bueno que el espectador va armando como la historia pasada, la origin story de Buffy, con los pocos datos que le va dando la serie. A medida que la serie les va dando estos datos, como que quemó el gimnasio de la escuela anterior, como que no sabemos bien del padre, como que ya fue cazavampiros antes y se quiere jubilar porque está cansada, porque perdió a todos sus amigos. Es como que no es un piloto de una historia de un personaje que empieza de cero, y eso está muy bien porque vamos descubriendo cosas y relacionando cosas el espectador y no se lo da tan masticado. En cuanto a la recepción y las repercusiones, la verdad fue una serie bien recibida, tuvo un rating espectacular, y de hecho dicen que es una de las series que salvó un poco la cadena de WB por unos años más, hasta que bueno, después cambió de nombre y demás, pero fue una de las grandes series que entraba a plata definitivamente. Después Sarah Michelle Gellar también explotó la fama de Sarah Michelle Gellar, creo que es su papel más icónico y recordado, pero hizo muchas películas. En el medio hizo Cruel Intentions, que también le fue muy bien, que bueno, era una de las razones por las que Buffy quería castear para ser Cordelia, porque siempre era como la chica buena y demás, y quería como cambiar un poco y divertirse y ser un poco la villana, y bueno, se sacó las ganas haciendo Cruel Intentions después, que bueno, es otra película icónica de los 90 también. Sarah Michelle Gellar, la verdad, como que todos hablan de que tiene un equipo de relaciones públicas de PR muy bueno y que nunca terminó en un escándalo ni demás en todos estos años que estuvo en la industria, porque siempre estuvo delante y detrás de cámara, estuvo muy presente, y la verdad nunca se le conoció un escándalo, nunca pasó mucho nada, así que a pesar de haber formado parte de la época más complicada de los niños adolescentes de los 90, nunca la cagó, digamos, nunca le sucedió una cancelación ni nada de eso. Y bueno, la serie después, a medida que fueron pasando las temporadas, se convirtió en un éxito rotundo. Hicieron 7 temporadas, y el spin-off de Ángel también, que estuvo en el medio, donde separaron algunos personajes. Creo que Cordelia es la que se va a hacer Ángel, que justamente se va a Los Ángeles, y ahí se separan los dos personajes, pero siempre empiezan a haber crossover entre las dos series, que eso estaba bueno porque hacían estos episodios dobles en que una trama comenzaba en la serie Buffy y terminaba en la serie de Ángel, como hizo mucho tiempo después Grey's Anatomy con sus otros spin-offs como Private Practice o Station 19, ¿era? Sí. Estos episodios dobles que estaban muy buenos, que se podían ver una parte en una serie y otra parte en el spin-off, que eso también creo que fue bastante innovador. Bueno, la serie también se convirtió en un icono para la comunidad LGBT, porque después, más adelante,
Willow, el personaje de Willow, sale del closet como lesbiana. Y bueno, es bastante una de los personajes lesbianas icónicas de la historia de las series. Eso estaba muy bien. Me olvidé de decir también que Sarah Michelle Gellar hizo una de mis películas favoritas, que es I Know What You Did Last Summer, donde bueno, conoció a su esposo Freddie Prinze Jr. y la verdad que es uno de mis personajes favoritos también, el de Sarah Michelle Gellar en I Know What You Did Last Summer. Totalmente diferente a Buffy, porque es un poco más dramático su personaje. Bueno, después la serie siguió hasta su 5ª temporada, en donde, spoiler alert, matan a Buffy porque de WB como que les cancela el contrato, medio que ya no querían pasar esa serie, no sé por qué, no sé bien qué pasó ahí, pero bueno, Joss Whedon se la lleva, la mata a Buffy, por las dudas no la renueven o no consigan otro canal, pero sí consiguieron otro canal donde duró 2 temporadas más. Se llevó todo a UPN, que era como una cadena que existía en esa época, que después murió también, pero bueno, ahí siguió por 2 temporadas más, donde terminó finalmente la serie en la temporada 7. Después como que entiendo que se hizo una temporada más en una versión animación que salió como mucho más adelante, y después finalmente, y también creo que había unos cómics de Buffy la Cazavampiro, que bueno, Joss Whedon era bastante fanático de los cómics, así que tiene bastante sentido. Y bueno, y después vino todo el tema del revival, que es a donde queremos llegar a la actualidad. Hablemos un poco sobre el revival y todo lo que pasó en el medio, que bueno, fue medio una catástrofe. No estoy muy interiorizado, como que esto lo leí hace poco, porque no se sabía bien si iba a suceder o no. Y bueno, en un momento, hace unos meses, pocos meses, salió Michelle Gellar a hablar desde su Instagram o algo así, y avisó como que se había cancelado la serie y empezó a explicar un montón de cosas. Por lo que tengo entendido, Buffy, la verdad, cuando terminó Buffy, dijo, bueno, nunca más se va a hacer la serie, no quiero arruinarlo con un revival, aunque estén de moda, no lo quiero arruinar con un revival, no quiero arruinar la leyenda que fue la serie con un revival, porque siempre salen mal, que la verdad es cierto. Pero bueno, después de que ella hizo una especie de participación o algo así en la serie Dexter, en uno de los spin-offs de Dexter, tengo entendido, que no lo vi, es como que le picó el bichito de ponerse al hombro el proyecto de revivir Buffy, porque puede ser que salgan bien, como que se convenció de que podría salir bien, pero si ella estaba a cargo de la producción, que es algo que también aprendió a hacer mucho durante la grabación de la serie. Ella estaba muy involucrada en las decisiones y todo eso, más allá de que no saliera en los créditos. Así es como va con la propuesta a Hulu le encanta la idea, le da green light le da luz verde para que hagan un piloto de la serie, y bueno, empiezan a escribir, escriben unas hermanas, creo, Zuckerman, la tengo anotado por acá, Nora y Lila Zuckerman, escriben la serie, escriben este piloto y bueno, lo filman. Se iba a llamar Buffy the Vampire Slayer New Sunnydale, el nuevo Sunnydale. Y bueno, empiezan a filmar el piloto, lo hacen todo, lo filman el verano pasado, o sea, en el 2025, sería como más o menos en esta época del año pasado. Y bueno, de hecho salieron algunas imágenes donde se le veía Buffy y demás, y la filmaron hace poco, supuestamente en el 2025. Se sabía que la protagonista iba a ser Ryan Kiera Armstrong, que es como una actriz súper jovencita y nueva. De hecho es la que hace la adolescente en The Lowdown, que no sé si lo vieron, esta serie con Ethan Hawke, la nena que hace de su hija, que es muy chiquita. Bueno, aquí va a ser la adolescente de 16 años, que se iba a convertir en iba a ser la nueva cazavampiros, y se iba a llamar Nova, de hecho. Iba a ser como la nueva cazavampiros, y iba a tener personajes nuevos, iba a ser como una nueva historia del New Sunnydale. Que recordemos que Sunnydale, spoiler alert, en el final de la serie Buffy,
como que la ciudad todas colapsa para que se mueran todos directamente los monstruos que hay en Sunnydale, o algo así era. Pero bueno, en esta nueva Sunnydale ella iba a ser la cazavampiros, iba a tener como un cast de adolescentes también, y el piloto, este nuevo piloto terminaba con Buffy en otro lugar, haciéndose llamar Anne, que era una especie de ejecutiva de una empresa, y se da vuelta esta chica Anne y era efectivamente Buffy, que estaba como viva. Pero bueno, a los ejecutivos de Hulu no les gustó porque Sarah Michelle Gellar aparecía solo en ese pedacito, y bueno, específicamente había un ejecutivo de Hulu que no le gustaba, que era como el mayor decisor, digamos, porque es muy raro, la verdad, que Hulu rechace un piloto más de este tipo, Revival, cuando la verdad le dio luz verde a todos los proyectos le dio ok a todos los proyectos de Ryan Murphy. No sé, fue como raro. Otra cosa que tenía este piloto es que iba a estar dirigido por Chloe Zhao, que bueno, es una de las directoras más exitosas de estos últimos años. Estuvo nominada para los Oscars con Hamnet, y además Chloe Zhao es fanática de la serie, así que le iba a ir muy bien, pero al ejecutivo como que no le gustó el piloto, lo descartó, y empezaron a salir notas en Variety, creo que era, que medio que estaban como sucedió una especie de filtración de que por qué no había gustado la serie, y medio que todos empezaron a matar a Sarah Michelle Gellar porque decían que habían hecho un piloto así nomás, pero en realidad era porque, bueno, era el piloto y Buffy iba a aparecer más durante la temporada, obviamente. De hecho, hasta había fotos de ella en otros episodios, en exteriores, y bueno, el hecho de que apareciera tan poco en el piloto no le gustó a este ejecutivo, y Sarah Michelle Gellar salió a decir que en realidad este ejecutivo no tenía idea de Buffy, como que no le gustaba, pero que le habían dicho que todos en la empresa, en Hulu, les encantaba el piloto, menos a él, que era justo el que tenía la mayor decisión. Hicieron como una reedición del piloto, le agregaron más Buffy, le cambiaron el nombre, le agregaron más Buffy al piloto, que aparezca más, y aún así tampoco les gustó, y le quisieron echar la culpa un poco a Chloe Zhao de que como era del cine y no de la televisión, como que no entendía mucho sobre cómo se dirige en la televisión, que era bastante raro. Y a los 2 días salieron las nominaciones a los Oscars, donde estaba nominada como mejor directora. Así que bueno, le salió bastante mal la jugada. Todos los fans se pusieron obviamente en contra de Hulu, y bueno, este piloto quedó finalmente en la nada, un manejo rarísimo, sobre todo para Hulu, y que se perdió, la verdad, este revival. Y lo que pasa ahora, que es muy difícil llevar esta serie a otras plataformas por un tema de derechos. Algunos tienen que ver con las contrataciones de algunos actores que están en la serie, tienen contratos con Hulu, y otro tiene que ver con los derechos originales de la serie, no tanto de Joss Whedon, sino también los productores originales de la película de Buffy la Cazavampiros, que tienen los derechos originales, y bueno, ellos también tienen que dar el ok para llevarlo a otra cadena. Entonces es todo un lío, así que es como complicado llevarlo a otra cadena. Pero bueno, hay como, yo creo que si van a hacer esto, estaría buenísimo que lo hagan ahora. Hubiera estado buenísimo, la verdad, sobre todo en esta época, en esta nueva era de las series de terror que están en un boom, en un ascenso. Hubiera estado bueno tener a Buffy la Cazavampiros, y le vendría muy bien a Hulu, la verdad. Pero bueno, no se dio y se canceló, por desgracia, así que ¿qué vamos a hacer? Bien, por último tenemos que hablar del fallecimiento de Anthony Head, que sucedió ayer. Que bueno, en esta parte iba a hablar de otros personajes, pero sucedió ayer. Falleció de neumonía, por lo que dicen sus hijas, falleció en paz.
Bueno, la verdad que Anthony Head fue bastante conocido por Buffy, fue uno de sus papeles más icónicos, y hace poco lo vimos en Ted Lasso en las temporadas en las 4 primeras temporadas de Ted Lasso. No se sabe bien si está en la quinta, si filmó para la quinta, pero bueno, hacía de Rupert como el opuesto, el principal dueño del club al que su esposa le quiere sacar todo justamente. Era Anthony Head Giles en Buffy la Cazavampiros, así que falleció ayer, y bueno, está bueno que lo despedimos recordándolo con este episodio. También en marzo murió Nicholas Brendon, el que hacía de Xander. Él tenía un caso más complicado porque tenía problemas de adicciones, pero en los últimos años venía bastante bien, se había dedicado a la pintura y esas cosas, pero bueno, falleció en marzo, justo este mismo año, y el año anterior, en el 2025, falleció Michelle Trachtenberg, que bueno, era la hermana menor de Buffy, que aparece como en las últimas temporadas, y bueno, es una actriz que es bastante conocida, murió bastante joven por complicaciones con la diabetes, murió a los 39 años, y bueno, muchos la conocen más por su papel en Gossip Girl, haciendo de la villana. De hecho fue Gossip Girl en un momento, pero bueno, acá era la hermana de Buffy que aparece de repente. Más que nada aparece como una maldición, no es que está de principio. Me acuerdo que aparecía de repente, tenía que ver con, no sé si con un hechizo o con una especie de maldición o alguna cosa con el tiempo que movieron en las últimas temporadas, y bueno, de la nada apareció esta hermana de Buffy y bueno, cambió un poco el plot de la serie. Bien, eso ha sido todo lo que sabemos acerca de Buffy la Cazavampiros en este episodio de Piloto de Retro. Se los voy a dejar en el Cafecito App para que vean el episodio 1 y el 2, o si quieren seguir viendo la serie, para los suscriptores. No sé quién la tiene actualmente, o si alguno lo tiene. En teoría debería estar en Disney Plus, pero no estoy seguro. Pero bueno, si no, se suscriben a mi Cafecito y ahí la van a tener para ver. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que ya se vienen más episodios. Este mes prometo grabar más episodios. Solo que bueno, este se demoró porque tuve que agregar esta última parte. Si no, hubiera salido hace unos días atrás. Recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas donde escuchen sus podcasts favoritos, especialmente en Spotify. También estamos en Amazon Music, en Deezer, que nos escuchan mucho por ahí, en Audioboom, y bueno, tienen abajo en la descripción todos los links donde nos pueden encontrar. También, por supuesto, en YouTube, suscríbanse a mi canal, ahí tienen tienen otra versión del podcast, pero queda más cómodo para verla también para los que tienen YouTube. Todo es gratis igual. Si entran a Amazon Music, por ejemplo, lo pueden escuchar sin suscribirse, sin tener usuario ni nada. Y si no, googlean Series Are New Black y aparecemos. Después nos pueden seguir en nuestras redes sociales, por supuesto, en @SeriesAreNewBlack, en Instagram, Threads, en Facebook también. En X estamos como @SeriesEnBici. Yo estoy como @depablete, THEPablete. Tienen en la descripción todos estos datos. Y recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast a través de la Cafecito App, dejando uno o muchos cafecitos, los que quieran, o suscribiéndose para recibir material extra sobre cada episodio que tenemos o sobre el mundo de las series en general. Además de que ahí les posteamos links para que puedan ver las series en las que hablamos acá en este podcast. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima edición de Series Are New Black. Chau, chau. You've got to be ready. What for? For the harvest. Buffy the Vampire Slayer.